¿qué tal? Yo soy la maestra Marlene. Yo soy el maestro Walters. Y en este siguiente episodio hablaremos sobre el maltrato escolar. Acompáñenos. Bien, como ya les habíamos comentado, en esta ocasión vamos a ver el episodio número 2 referido al maltrato escolar. Recordemos que en el primer episodio estuvimos hablando sobre el acoso escolar. Ahora toca el maltrato y en uno próximo estaremos hablando sobre el abuso sexual. Y ahora, ¿qué es el maltrato escolar? El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder que se ejerce a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que se deriva de la actuación de un trabajador al servicio de la educación hacia las niñas, niños y adolescentes. Debemos recordar que en la ocasión pasada estuvimos hablando del acoso escolar. El acoso escolar era entre pares, es decir, violencia que se ejerce de un niño a otro niño. En esta ocasión, hablando del maltrato escolar, se deriva de la actuación del personal de los planteles educativos o de cualquier trabajador al servicio de la educación hacia un menor de edad. Muy bien, y una vez que ya sabemos lo que es el maltrato escolar, vamos a hablar cuáles son los indicadores que tenemos que tener en referencia para poder detectar y determinar si estamos hablando de maltrato escolar. Recordemos que esto parte de una guía de observación que está dentro de los protocolos para la prevención, detección y actuación en su caso, y es importante mencionar algunos indicadores generales que nos pueden apoyar cuando exista ya sea abuso, maltrato o acoso. Los vamos a mencionar a continuación para tener una noción al respecto. Primero que nada, el temor a ir al baño. Recordemos cuando un niño comienza a tener ese temor por salir del salón de clases, ya sea al baño o alguna otra actividad, es importante poner énfasis y atención en ello. Cambios notorios en los ámbitos alimenticios, la crisis en el llanto sin ninguna explicación, la sensibilidad extrema, las dificultades de integración en grupos de iguales. Aquí es muy importante cuando se presenta el trabajo en equipo, que vemos que hay niños que no quieren trabajar con ciertos compañeros o hacer ciertas actividades. Eso es también uno de los indicadores que tenemos. El negarse a ir o permanecer en la escuela. O también pueden haber algunos indicadores físicos como moretones, quemaduras, mordeduras, la falta de cabello, fracturas, laceraciones, entre otras. La poca higiene personal, la falta de cuidado médico, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la tendencia a aislarse, que va muy relacionada con lo que comentábamos hace un momento sobre las dificultades de integración en los grupos entre iguales, entre pares. La manifestación autoagresivas en distintos tipos, como cortarse ellos mismos, golpearse, entre otras acciones. Los malestares físicos constantes. También aquí entra la parte de la somatización, que decíamos que ellos empiezan a producir ciertos malestares como el dolor de estómago, que es de los más comunes. La deserción escolar, que es un grave problema que tenemos hoy en día y que es uno de los indicadores que se presentan en el protocolo. Los cambios de la vestimenta o de aspecto. Dificultades para concentrarse en las tareas escolares, que obviamente van y recaen en el bajo desempeño dentro de la escuela. El desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y la escuela. La evasión de la participación en juegos o actividades grupales, muy vinculado a los anteriores indicadores. El descenso brusco del rendimiento escolar. Trastornos de sueño, somnolencia, quedarse dormido en clase es otro de los indicadores. Cambios bruscos en su estado de ánimo. Estos son indicadores, repetimos, generales para poder identificar maltrato escolar, abuso o acoso. Vamos a pasar ahora a indicadores específicos del maltrato escolar. Iniciamos por mencionar la cautela o rechazo al contacto físico con adultos dentro del centro escolar. Aquí podemos observar algunas conductas de niñas y niños que presentan ese temor de acercarse con algún adulto. Puede ser algún personal administrativo, puede ser el director o directora, el docente de educación física, o si es desde la perspectiva del director, el docente de grupo también puede ser
con quien tenga esa cautela o ese rechazo del estudiante. Sometimiento ante pares y adultos, la aprensión ante el llanto de otros niños o niñas que inmediatamente al estar observando que un compañero o compañera está llorando, inmediatamente también se alarman, se alertan y se ponen vulnerables, ¿no? Y comienzan también ellos con el llanto, probablemente. Las conductas extremas, ya sea de agresividad o rechazos extremos en acercamientos con otros niños, niñas o adultos, esas conductas de agresividad que cualquier cosa, cualquier contacto que tengan, inmediatamente explotan, por así decirlo. También podemos mencionar las conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa. El temor manifiesto a sus padres, madres o tutores o adultos en casa. Aquí podemos mencionar cuando ellos llegan a sus casas, están con sus padres, sus madres, ellos comienzan a hacer ver, a manifestar cierta incomodidad que ellos suelen tener al estar en la escuela. Entonces hay que poner un foco de atención en ese aspecto. También podemos mencionar los supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el cuerpo. Aquí sí quisiera mencionar que cuando un estudiante llega con golpes, un raspón, laceraciones, moretones, cuando es algo accidental, algo natural, que sucedió, por ejemplo, en la clase de educación física, es muy normal que el niño llegue mencionando, fíjate, mamá, me pasó esto, me golpeé, iba jugando, iba corriendo en el fútbol y choqué con un compañero y por eso llegué así. Es muy normal cuando es un accidente, pero cuando es un indicador de maltrato escolar, aquí se reservan el estarlo mencionando por otro temor que pueda generarse a lo mejor con los adultos, ¿no? Por supuesto, pero sí es muy importante poner atención en este punto. Y otro de los indicadores de maltrato escolar son las expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar. Aquí sí es caso contrario, puede suceder que los niños y las niñas se expresan de inmediato y hacen sentir al padre de familia, fíjate que no me siento a gusto por esto que sucedió en la escuela, no me gustó cuando hizo esto tal persona, etcétera. Se expresan de manera inmediata. Recordemos que todos estos indicadores específicos son del maltrato escolar y sirven para prevenir, pero ¿qué sucede cuando ya no se pudo hacer una prevención de lo mismo y ya se genera el maltrato escolar? Me gustaría que nos comentaras algunas recomendaciones al respecto. Muy bien, vamos a hablar entonces, sí, sobre las acciones para la actuación en casos de maltrato escolar. Y lo primero que hay que mencionar es que niñas, niños y adolescentes, mientras se encuentren en un horario y actividades escolares, están a cargo del director o del responsable del plantel y por lo tanto se considera que están bajo la protección y cuidado de las autoridades escolares. Y bajo esta inercia, pues los directivos, los docentes, cualquier personal al servicio de la educación tiene la obligación de identificar situaciones de maltrato, así como también tiene la obligación de garantizar que no se vuelvan a repetir. Y aquí hablamos de 3 etapas. Ya nos mencionaron cuáles eran los indicadores para la prevención. Pero bien, si ya no se pudo prevenir, pues tenemos que tener otro cierto protocolo de actuación en casos de que el maltrato ya esté presente en las escuelas. Bien, una vez que ya lo resolvemos, el problema, tenemos que entrar a la tercera etapa. ¿Y cuál es esta? Se refiere a todas aquellas acciones que genere el personal educativo para garantizar que no se vuelva a repetir. Entonces estamos hablando de 3 etapas. Lo formidable sería que pudiéramos detectarlo a tiempo y prevenirlo, pero sabemos que a lo mejor no puede suceder todo el tiempo de esta manera, que se puede escapar alguna situación y que tenemos que saber actuar ante ella. En casos de un probable maltrato en la escuela, tenemos que actuar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es notificárselo a nuestra autoridad inmediata. Es decir, si yo soy docente, pues se lo voy a notificar a mi director. Si soy director, se lo voy a notificar a mi supervisor, es decir, vía estructura. Lo segundo es retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores al presunto agresor o al presunto responsable. ¿Por qué? Sabemos que no podemos asegurar nada, no podemos llamarle a cierto personal educativo ya maltratador, pero tenemos que considerarlo como un presunto responsable. Por lo tanto, se deben considerar las medidas necesarias
para apartarlo del contacto con los niños. En una tercera etapa tenemos que escuchar y dar confianza a los niños y niñas para que ellos, sin tener que cuestionarlos, nos informen sobre la situación que están pasando. Después de considerar lo necesario, se podrá retirar al o a los presuntos responsables de la atención frente a grupo. ¿Y cómo sería esto? Pues a través de la información vía estructura del contacto que podemos tener con nuestras autoridades inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de los niños. También debemos, en caso de que la conducta sea de un trabajador administrativo, el director del plantel dará parte a su superior jerárquico para realizar un cambio de adscripción. Seguido de esto, pues tenemos que comunicar por escrito a la autoridad superior sobre la detección realizada a través de un acta de hechos, que más adelante explicaremos cuáles son pues los elementos que debe contener esta acta de hechos. Seguido de esto, va la información a los padres o tutores. Sabemos que como personal educativo no podemos mantener al margen o oculto una situación de maltrato escolar. Tenemos que notificarles a las personas correspondientes, en este caso a los padres de familia, sobre los hallazgos que hemos detectado. También tenemos que informar a la instancia multidisciplinaria. Se supone que dentro de las escuelas, a través de los consejos técnicos escolares, pues se crea un grupo multidisciplinario que se encarga de observar estas situaciones, de registrarlas y de darles un seguimiento. Pero si no lo tenemos, tenemos que actuar vía estructura. Tenemos que notificárselo al supervisor y en conjunto con el directivo, acercarse a autoridades ya más competentes en este ámbito, como puede ser la Procuraduría de la Defensa del Menor o de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, tenemos que ejecutar las medidas de protección que solicite la escuela y dar seguimiento al cierre del caso. Es decir, tengo que, como directivo, como docente o como cualquier persona que detecte el maltrato, tengo que llevar un seguimiento hasta que este caso se cierre. No puedo nada más como docente decirle a mi director, hay maltrato, ahora tú síguele. O el director decir, ya lo informé a mi supervisor y que él le siga, sino que yo tengo la responsabilidad de dar el seguimiento, de saber cómo va este proceso y en qué termina. Recordemos que en caso de maltrato, los agresores se les podrá canalizar a una institución más adecuada para su atención. También es importante mencionar que cualquiera de estas personas que participe en el maltrato pueden ser sancionados con las leyes correspondientes y que la autoridad escolar también puede emitir cierto protocolo de actuación en caso del maltrato. En caso del maltrato, a los agresores se les podrá canalizar a la institución adecuada para su atención. Los trabajadores de las escuelas públicas, en su carácter de servidores públicos, podrán ser sancionados de acuerdo a las determinaciones de los órganos internos de control. En el caso de las escuelas privadas, la supervisión establecerá los mecanismos y sanciones como lo señalan los acuerdos de incorporación de la Secretaría de Educación Pública. La dirección de la escuela debe establecer previamente el canal de comunicación, canalización y coordinación con las autoridades y/o áreas de primer contacto o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora sí, dentro de estos pasos a seguir, revisamos lo que era el acta de hechos. ¿Qué es exactamente lo que debe contener esta acta de hechos? Muy bien, muy importante todas las recomendaciones y haciendo énfasis en el acta de hechos es este documento que se tiene que llenar por parte del director en conjunto con docentes y las personas que están interviniendo en todo este proceso. Pero vamos a mencionar algunas de las consideraciones que se deben de tener. Primeramente es evitar interrogar o entrevistar a las niñas, niños y adolescentes, es decir, escucharlos nada más, dejar que ellos se expresen sobre lo que esté sucediendo y todo eso registrarlo correctamente en el acta de hechos. Después, asignar una clave de identificación o un folio, datos de la escuela, hay que mencionar nombres, la clave de centro de trabajo, la ubicación, números de teléfono, entre otros, la fecha, el nombre de las personas involucradas y de quién se refiere en caso de que aplique, los procedimientos realizados al evento y el familiar o tutor de las niñas, niños o adolescentes que asistió ante la llamada, ¿no?
Otra de las situaciones relevantes que tenemos que poner mucha atención es la descripción de las palabras exactas, es decir, lo que el estudiante mencione, escribirlo tal cual, no agregarle y tampoco quitar palabras de lo que se haya mencionado. También es importante registrar en esa acta de hechos la conducta que tengan las niñas y los niños al momento de estar pues mencionando toda la situación o dando su relato. Otro de los aspectos es cuál es la imagen o el aspecto que tienen las niñas y los niños al momento de estar acercándose y estar comentando lo ocurrido respecto al maltrato escolar. Y por supuesto, una vez que tengamos toda esta información concentrada en el acta de hechos, se tiene que firmar, colocar el nombre y firma del director, directora, del docente de grupo y de las madres y padres de familia para que quede asentado correctamente y sea un documento válido a utilizar, como bien mencionabas hace un momento, ante alguna instancia externa a la escuela y que se pueda proceder correctamente y poder llegar a una solución de la problemática, en este caso del maltrato escolar. Es importante mencionar que esta acta de hechos la realiza el director en conjunto con aquella persona que refirió el caso, pero que sí, al momento de detectarlo nos damos cuenta que es el director o la directora quien está ejerciendo el maltrato, pues entonces lo puede hacer el docente o lo puede hacer el supervisor o lo puede hacer otro personal escolar. Ahora sí, ya que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a determinar cuáles son estos pasos guías de atención a casos de maltrato. Lo primero es la observación y detección del maltrato. ¿Y cómo puede surgir esta? Puede surgir por un caso referido, es decir, que un docente venga y le comente al director qué es lo que está pasando, que un niño lo diga de sus propias palabras, el niño que está siendo maltratado nos lo informe, que un padre de familia venga a interponer una queja o que sea un caso que nosotros hemos identificado a través de estos indicadores. ¿Y qué es lo que sucede con cualquiera de estos dos casos? Pues que llegan a la dirección escolar. ¿Por qué? Porque sabemos que es la máxima autoridad del plantel, entonces tiene que tener conocimiento de estos hechos. ¿Qué hace el director? Pues debe registrarlo a través del acta de hechos que acabamos de comentar cuáles son los elementos que debe contener. Una vez que redacta el acta de hechos, debe de informar a dos personas, a los padres o tutores del menor, porque sabemos que no podemos ocultar como docentes o como directivos situaciones de maltrato que se presenten porque estaríamos cometiendo precisamente omisión. Y también debemos informar a la instancia multidisciplinaria, que ya sabemos que si no contamos con ella, sería entonces a nuestra autoridad inmediata, que sería nuestro supervisor, y en conjunto con el supervisor estaríamos llevando esta información recabada a la Procuraduría de Protección para que ellos, en ejercicio de sus funciones, puedan determinar las medidas pertinentes para actuar en casos de maltrato. Excelente. Ahora vamos a pasar a mencionar las recomendaciones generales frente a situaciones de maltrato en la escuela. Es recomendable recibir la información inmediatamente. Asimismo, estar disponible para escuchar al niño en el momento en el que solicite, con tiempo y la privacidad adecuada, es decir, facilitar las condiciones y propiciarlas para que todo se desarrolle de manera correcta. Debemos evitar preguntar o entrevistar al niño, niña y adolescente, y también postergar para otro momento la escucha, así como dejar transcurrir o manifestar alarma ante el relato. Es recomendable creer en el relato del niño o la niña y también manifestar que se confía en él y en lo que nos está contando. Se debe evitar preguntar o entrevistar, postergar para otro momento la escucha y dejar traslucir o manifestar alarma ante lo que nos está contando. Es recomendable también explicarle que lo que le está sucediendo no es culpa de él. Se debe evitar insistir en que el niño relate hechos o responda preguntas que no quiere contestar, así como cuestionar lo que el niño está relatando. Otro punto que es recomendable es primero escuchar sin interrumpir todo lo que el niño quiere expresar. Se debe evitar realizar juicios de valor sobre los padres, sobre él mismo o sobre su agresor, criticar o actuar prejuiciosamente. Se recomienda consignar entre comillas y textualmente sus dichos. Se debe evitar plantear preguntas cerradas que solo puedan responderse por sí o por no. Inducir y sugerir respuestas,
verbalizar hipótesis sobre lo sucedido. Es recomendable comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le protegerá de mejor manera. Reiterarle que estará bien y que todo es para que se encuentre mejor. Asimismo, no prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades. Se debe evitar pedir que repita lo ocurrido ante otras personas en reiteradas ocasiones. Otra recomendación es asegurar que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar expresándole contención y afecto. Se debe evitar realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se trata. Por último, es recomendable, si es una situación de abuso extrafamiliar, hay que comunicar a la familia lo manifestado por el niño. Si hace referencia a una situación de abuso intrafamiliar, se sugiere comunicarse con algún adulto referente protector que indique el niño. Se debe evitar manifestar enojo y culparlos por lo que sucede, prejuzgar, acercarse a los padres de manera punitiva, hablar de manera acusadora, avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres que no tienen relación con los hechos que pueden afectar al niño. Padres de familia, docentes, directivos, supervisores, personal administrativo, los invitamos a seguir estas indicaciones y les recordamos que estas orientaciones no son un diagnóstico del maltrato escolar, sino que nos sirven como base para crear protocolos precisamente para prevenir, detectar y actuar en casos de maltrato escolar. Con esta información ya tenemos suficientes herramientas para poder prevenir, detectar y actuar en caso de maltrato escolar. Esperamos que sea de utilidad. Nos vemos en el tercer episodio de Abuso Sexual. No se lo pueden perder. Hasta la próxima.